Guatemala fue escenario de una de las guerras internas más largas de América Latina, con una duración de 36 años, entre 1960 y 1996. El enfrentamiento interno de 36 años que azotó Guatemala estuvo marcado por extrema crueldad y masiva violación de derechos humanos, insertándose en la historia de un país en el cual se han sucedido con pocas excepciones conflictos armados internos, gobiernos autoritarios, así como irrespeto a los derechos fundamentales de la persona. El conflicto en Guatemala se enmarca en un contexto de exclusión política y social, caracterizado por dictaduras y gobiernos autoritarios instaurados mediante golpes de Estado o fraudes electorales. Esta exclusión se profundizó en las relaciones interétnicas, con racismo y discriminación hacia la población indígena. La izquierda de ese tiempo interpretó las condiciones como una incapacidad de lograr una sociedad inclusiva por medios democráticos. La influencia del pensamiento marxista y la aceptación de la violencia como medio de cambio social contribuyeron al inicio de la guerra en 1960, desencadenada por una rebelión militar. Desde el golpe de Estado en 1954, Guatemala estuvo bajo regímenes autoritarios que restringieron las libertades civiles y políticas, intensificando la represión contra movimientos sociales y oposición política. Estos gobiernos, con el apoyo de Estados Unidos, perseguían a cualquier sospechoso de comunismo, afectando esencialmente a líderes sindicales, campesinos y estudiantes. En el ámbito económico, el café era el principal producto de exportación, controlado por una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza. La presencia de empresas extranjeras como la United Fruit Company acentuaba la desigualdad y la concentración de tierras. El derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954, respaldado por la CIA, y la reversión de sus reformas agrarias exacerbaron las tensiones sociales y deterioraron las condiciones de vida de los campesinos. La represión estatal contra los movimientos campesinos y estudiantiles aumentó, creando un clima de miedo, descontento. Esto condujo a la radicalización de algunos sectores de la sociedad que optaron por la lucha armada contra el gobierno autoritario, buscando no solo resistir al Estado, sino también preservar y reconocer las culturas indígenas oprimidas. El conflicto en Guatemala dio inicio por razones internas, pero al encontrarse en el contexto internacional de la Guerra Fría se vio intensificado por las luchas entre potencias, en la cual podemos ver una gran influencia de Estados Unidos, ya que en ese momento promovió bastantes políticas anticomunistas y así de esta manera apoyando a regímenes militares y operaciones encubiertas para contrarrestar la influencia soviética. Durante la Guerra Civil, Estados Unidos continuó apoyando a los gobiernos militares guatemaltecos con la ayuda financiera, militar y logística. A pesar de las violaciones de los derechos humanos, los militares guatemaltecos fueron entrenados en tácticas contra insurgentes en las escuelas de las Américas, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Por el otro lado, la URSS y sus aliados comunistas proporcionaron apoyo indirecto a los movimientos guerrilleros, especialmente a través de Cuba y Nicaragua, los cuales ofrecieron asilo, entrenamiento y también suministros a los insurgentes guatemaltecos. El conflicto se enmarcó en la lucha global entre el capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo representado por la URSS, influyendo en los discursos y tácticas de los insurgentes. La intervención de Estados Unidos y la influencia de la URSS prolongaron y escalaron la guerra civil en Guatemala, con los gobiernos militares reprimiendo violentamente la población mientras que los insurgentes se radicalizaban bajo la ideología comunista. El conflicto guatemalteco dio inicio en los años 60 y es necesario también conocer a los principales actores que estarían involucrados durante todo el conflicto, empezando con la guerrilla de origen militar que tras el movimiento revolucionario del 13 de noviembre de 1960 surgió oficialmente el movimiento revolucionario 13 de noviembre y su objetivo era regresar a Guatemala y lanzar una guerra de guerrillas para derrocar a Idígoras Fuentes. También surgen las FARC. En diciembre de 1962, en medio de un clima de tensiones políticas, surge como una alianza de varias agrupaciones como el MR13, el Movimiento 20 de Octubre y el Movimiento Revolucionario 12 de Abril. La fundación de las primeras FARC implicó la sugestión alineamiento político proveniente del PGT. Este consistía en un programa revolucionario que planteaba una revolución democrática para llevar al poder a un cuerpo conformado por 4 clases como los trabajadores, los campesinos, la burguesía nacional y la pequeña burguesía. En un principio la estrategia de las FARC se basó en el foquismo del Che Guevara.
Luego, las segundas FARC en 1965 se fundaron como las Nuevas Fuerzas Armadas Rebeldes, conformadas por la unión del Frente Guerrillero Euca de Ibarra, la Zona de Resistencia, el PGT y el JPT. El nuevo programa establecía que ya no existía la opción de la lucha política por medios pacíficos y legales y que el único camino era la Fuerza Armada. Por último, las terceras FARC en 1968 se dieron rupturas dentro de la izquierda revolucionaria. En este planteaban que el oportunismo político hizo que las FARC bajaran la guardia. El PGT modificó la línea del partido, declaró que la vía revolucionaria era por medio del uso de la violencia, pero empleando el desarrollo multilateral. En el 73 y 74 se continuaron las movilizaciones de diversos sectores, como municipales, juzgados, salud pública, bancarios, entre otros, y la organización y la lucha reivindicativa de los trabajadores urbanos generó el apoyo de otros sectores, en particular de los universitarios. Y por último, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Los dos motivos que han sido señalados como causantes de la separación de ORPA de las FARC son en primer lugar el acercamiento que alrededor de 1972 se dio entre las FARC y el PGT y en segundo lugar la línea indigenista que define la Organización del Pueblo en Armas desde su fundación, línea que nunca fue avalada por las FARC, más ortodoxamente marxistas. Dentro del conflicto guatemalteco hubo una pluralidad de actores regionales involucrados. Ejemplo de ello en México. Al ser un país que colinda con las fronteras guatemaltecas, fue uno de los principales destinos para los guatemaltecos que huían de la violencia estatal y de la guerra. Especialmente migraban a los estados de Chiapas y de Tabasco, que acogieron no solo a civiles, sino también a líderes guerrilleros que huían al ver amenazada su seguridad y la de sus familias. México intentó ser un actor neutral durante todo el proceso, sin embargo, su territorio también se utilizó para fungir de base para las actividades de la guerrilla. Aunado a ello, México fue un aliado importante en el proceso de paz al desempeñar un papel vital, tiene un canal diplomático y político. Cuba también tuvo un papel importante, puesto que después de su triunfo en la Revolución Cubana de 1959, este se engrandeció y buscó apoyar activamente a todos los grupos guerrilleros surgidos en América Latina, incluyendo a los guatemaltecos. Este apoyo se manifestó en el entrenamiento de guerrilleros, el suministro de armas y la difusión de la causa revolucionaria. Los centroamericanos, que también estaban atravesando sus propias luchas y dificultades, se hicieron presentes en el conflicto guatemalteco. Honduras, durante los gobiernos conservadores y militares, mantuvo una estrecha relación con el gobierno guatemalteco, especialmente en la lucha contra las fuerzas insurgentes. El ejército guatemalteco también utilizó territorio hondureño para realizar operaciones militares, particularmente en las zonas fronterizas, que eran zonas en las que la guerrilla tenía fuerte presencia. Sin embargo, esto ocasionó el desplazamiento de muchas comunidades vulnerables, puesto que el territorio se estaba tornando en una área altamente conflictiva y violenta. Nicaragua, influenciada por la victoria de las fuerzas insurgentes de la Revolución Sandinista, mostró su apoyo a los movimientos guerrilleros en Centroamérica. El gobierno sandinista, que estaba alineado ideológicamente con las fuerzas de izquierda, ofreció apoyo logístico y político a las guerrillas guatemaltecas. Y aunque Nicaragua no participó directamente en las hostilidades, tuvo un papel importante debido a que su respaldo fue significativo en términos de moral y también de recursos para los insurgentes. Mientras tanto, El Salvador estaba concentrado en su propia guerra civil, así que no tuvo mayor injerencia en el conflicto guatemalteco. Sin embargo, tuvo cercanía con el gobierno de Guatemala en el contexto de la lucha anticomunista que estaba siendo promovida por los Estados Unidos. Centrándonos en el conflicto, se debe mencionar que durante la duración del mismo se dieron diversos sucesos históricos que marcaron el rumbo de la guerra. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 1960, un grupo de oficiales liderados por Luis Tircios Lima y Marco Antonio John Sosa se levantaron ante el gobierno del general Miguel Ygora Fuentes. Aunque el levantamiento fue sofocado rápidamente, exmiembros formaron en 1962 el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, con posible apoyo cubano. Otros movimientos se unieron para crear las Fuerzas Armadas Rebeldes bajo el mando de John Sosa. Durante esta etapa, el conflicto estuvo principalmente limitado a ciertas áreas rurales, especialmente en la región noroccidental como la Alta Verapaz y las áreas de la Sierra de los Cuchumates. Entre 1970 y 1980 se instauró una proliferación del conflicto. Se formaron nuevas organizaciones guerrilleras como el Ejército Guerrillero de los Pobres en 1972 y la Organización del Pueblo en Armas en 1979. Las que se agruparon en 1982 en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El conflicto comenzó a afectar gravemente a las regiones indígenas del altiplano. El gobierno, bajo la represión de la creciente insurgencia, respondió con una estrategia contrainsurgente que incluyó la creación de patrullas de autodefensa civil y una mayor represión.
Esa década vio el inicio de las desapariciones forzadas y las masacres en las comunidades indígenas, principalmente en Quiché y en otras áreas del altiplano. Entre 1980 y 1985 es considerado como el periodo más violento del conflicto, caracterizado por una represión masiva y genocidios. Con la llegada del poder del general Efraín Ríos Montt en 1982, la represión estatal alcanzó niveles extremos. Se implementó la estrategia de tierra arrasada, en la que se destruyeron aldeas enteras bajo la sospecha de apoyar a la guerrilla. Esta etapa es considerada por muchos como genocida, ya que gran parte de la violencia estuvo dirigida contra comunidades indígenas. Las regiones más afectadas durante este periodo fueron las áreas rurales de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Chimaltenango. Miles de personas fueron desplazadas internamente y muchas otras huyeron a México como refugiados. A mediados de los años 80, la guerra comenzó a perder intensidad debido a varios factores: el agotamiento de la guerrilla, la presión internacional sobre el gobierno guatemalteco y la apertura de negociaciones de la paz. En 1985, Guatemala adoptó una nueva constitución y se celebraron elecciones democráticas. El conflicto armado interno en Guatemala dejó una profunda y dolorosa huella en la historia del país, con un saldo de más de 200.000 muertos y desaparecidos. Este periodo es recordado como uno de los más oscuros y devastadores de la historia guatemalteca. Es imperativo escuchar y preservar la voz de las numerosas víctimas del conflicto para no permitir que la historia se desvanezca en el olvido. A 10 mujeres y a 10 niños cada soldados, y mandó uno de ellos. Cuando empezaron a matar a las mujeres, los embrocaba en el hoyo, y les tiraban a la espalda. Y después agarraron a los niños de los pies, los mataban en la pierna. Miré las personas que no les hacían caso, los soldados los quemaban y así vivos los quemaban. Entonces es algo que a veces no se puede olvidar. Entonces a mí... El conflicto guatemalteco tuvo múltiples efectos en la realidad de sus habitantes, empezando por el ámbito social. En el transcurso del enfrentamiento, el Estado guatemalteco realizó graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil, sobre todo en zonas rurales. Se calcula que más de 250.000 personas fueron asesinadas, más de 400 aldeas fueron masacradas y más de 1,5 millones de personas se desplazaron forzosamente. Hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos como desapariciones forzadas. Debido a la violencia del conflicto, generaron daños psicológicos y físicos a las víctimas, sufriendo de trastornos como estrés postraumático, duelo alterado, etc. Asimismo, el Estado difundió la idea de un enemigo interno para respaldar la represión, aprisionando a todo tipo de opositores y organizaciones sociales que solicitaban una mejor calidad de vida. En el impacto económico, el enfrentamiento armado produjo una destrucción importante de infraestructura, abarcando hospitales, carreteras, lo que ocasionaba un ambiente inestable para atraer inversión. Dado que por la guerra creció la tasa de pobreza, que perjudicó significativamente a las comunidades indígenas. Ahora es necesario mencionar a uno de los primeros intentos por lograr la paz. Estamos hablando del Grupo de Contadora. Este fue un esfuerzo diplomático surgido en 1983 por Colombia, Venezuela, Panamá y México, que buscaba encontrar soluciones pacíficas a los conflictos armados en Centroamérica, incluidos los de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Tuvo como principal objetivo ser una respuesta a la creciente injerencia que se estaba dando por parte de los Estados Unidos, que apoyaba a los gobiernos en su lucha contra los movimientos insurgentes. Sus iniciativas culminaron en el proceso que llevó a los acuerdos de Esquipulas en 1987, los cuales sentaron las bases para la paz en Guatemala. A causa de todas estas repercusiones en la sociedad, el proceso de negociación para la firma de los acuerdos de paz en Guatemala inició en el año 1987 y el punto de partida fue la suscripción del acuerdo de Esquipulas II con base a la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. Las negociaciones entre las partes se llevaron a cabo en México, España, Noruega y Suecia durante 14 años, donde el Grupo de Contadora fue de gran apoyo para las mismas. En 1990, la CNR, tras conversar con diversos sectores, aceptó hacer una reunión en Oslo, Noruega, entre gobiernos, partidos políticos y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, donde se acordó reformar la Constitución. Esto representaba hablar públicamente sobre temas prohibidos. A pesar de la oposición de algunos militares y del sector empresarial, el nuevo gobierno inicia conversaciones directas con las guerrillas del URNG. Se firman varios acuerdos, sobre todo de temas de derechos humanos y democratización, pero el presidente Jorge Serrano Elías
enfrenta una crisis política y de legalidad que frenan estos esfuerzos para alcanzar la paz. Ya luego se establece un nuevo gobierno aliado de los militares, constitucionalista, que inicia nuevamente las conversaciones y pone a la ONU como responsable de moderar el debate para alcanzar la paz. Posterior a ello, en 1994 se firma el Acuerdo Global de Derechos Humanos y se establece la Misión de Verificación de Naciones Unidas, MINIWA, para ver el cumplimiento de los mismos y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Nuevas elecciones frenan este proceso, pero en 1996 llega el presidente Álvaro Arús, que establece nuevamente las conversaciones con la guerrilla de manera secreta, pero alcanza un total de 6 acuerdos, sobre todo de temas de socioeconómicos, reformas constitucionales, desmilitarización y la integración de las guerrillas a la vida política. Ya en 1996, en diciembre, el 29 de diciembre, se firma la paz definitiva en Guatemala. Durante la Guerra Civil de Guatemala, la cual se dio entre los años de 1960 a 1996, se originó un impacto significativo en la política de los países centroamericanos, esto por diversos factores entre los cuales se tenían lo que son las revoluciones de los movimientos guerrilleros, ya que durante la Guerra Civil en Guatemala influyó demasiado en la expansión de los grupos guerrilleros en países vecinos, ya que las tácticas y las estrategias que se ocuparon durante esta guerra sirvieron como una inspiración en países centroamericanos como lo es Nicaragua y El Salvador, donde también se liberaron conflictos armados. También se tuvo intervención regional, ya que ayudaron a la formación de alianzas entre grupos guerrilleros en Centroamérica. La experiencia y las conexiones entre los diferentes facciones revolucionarios ayudaron a coordinar esfuerzos y estrategias ante el conflicto. La influencia política que se tuvo en la Guerra Civil de Guatemala afectaron demasiado mucho a las percepciones y las políticas en la región, ya que como pudimos observar, estos factores contribuyeron a una red de interacciones entre conflictos y política en Centroamérica. Estas complicaciones fueron significativas para la estabilidad y el desarrollo de las regiones. Durante la Guerra Civil de Guatemala, las alianzas y las relaciones entre los movimientos insurgentes se vieron afectados tanto como por tensiones, colaboraciones y rivalidades internas como por la Guerra Fría. Entre algunas de las colaboraciones tenemos lo que son los movimientos insurgentes y también tenemos al FMLN en El Salvador, que a pesar de que estos estaban en su propia guerra civil, ayudaron a apoyar junto con tácticas, inteligencia y en algunos casos también apoyaron con lo que son operaciones transfronterizas. A nivel macro, en toda el área centroamericana, cabe destacar que la intervención de los países mencionados tuvo un fuerte impacto en toda la estabilidad de la región, y es que la Guerra Fría convirtió a Centroamérica en un escenario de lucha política, donde las fronteras nacionales se convirtieron en frentes de batallas y los países vecinos en actores involuntarios de un conflicto más amplio que solo propició el alargamiento del mismo. En conclusión, es ineludible mencionar que la Guerra Civil guatemalteca tuvo un impacto profundo en muchos de los ámbitos fundamentales, tanto de Guatemala como de Centroamérica. Este conflicto, que parte de un contexto regional más amplio que de guerras civiles y tensiones políticas, tiene sus bases en los intereses ideológicos, económicos y políticos desarrollados durante la ya mencionada Guerra Fría, e influyeron en la forma en que otros países de la región, como El Salvador y Nicaragua, abordaron sus conflictos internos. Los acuerdos de paz de 1996 en Guatemala, producto de complejas y largas negociaciones, sirvieron como modelo para la resolución de conflictos en la región, subrayando la importancia de la inclusión de minorías y grupos no protagonistas. A medida que Guatemala transitaba hacia la democracia, este proceso inspiró los movimientos democratizadores en otros países centroamericanos, consolidando un consenso sobre la necesidad de sistemas políticos abiertos y representativos en toda Centroamérica. Además, el fin del conflicto en Guatemala facilitó su participación en iniciativas regionales de integración económica como el Sistema de Integración Centroamericana SICA, el Mercado Común Centroamericano y otras que fomentaban el comercio y la cooperación entre estos países. Sin embargo, los desafíos persistentes de desigualdad, pobreza y corrupción continuaron limitando el alcance total de esa integración, afectando hasta el día de hoy, cuando han pasado más de 20 años de este trágico conflicto civil guatemalteco y sus consecuencias aún son palpables en la región.